Sesión 5. Transferencia de calor por convección. En esta sesión continuaremos trabajando los conceptos de transferencia de calor de la sesión anterior, pero con un enfoque en los diversos modelos de transporte por convección, forzada y natural. Determinaremos parámetros dependientes de una variable y aprenderemos a exportar los gráficos a Microsoft Excel. También desarrollaremos un modelo de dibujo libre para el diseño de una botella de agua y su posterior simulación en convección natural. Iniciaremos la sesión realizando un pequeño análisis de la simulación del problema número 7, enfriamiento de una concha, por lo que procederé a abrir el simulador. Bien, aquí tenemos entonces el problema número 7 de nuestra conchita que estuvimos analizando en la previa sesión. Vamos a revisar algunos detallitos con los que ustedes estuvieron batallando a lo largo de esta simulación. Quiero ver todos los módulos que tenemos disponibles en esta sección de construcción. Le voy a dar clic aquí en expandir todo y si se fijan nos abre muchas secciones. No todas van a ser disponibles o útiles. Por ejemplo, esta de vista no la vamos a manejar. Por el momento no vamos a ver lo de definiciones. Sí geometría, aunque la geometría yo creo que no hubo ningún problema en ninguno de sus casos, siempre y cuando se manejara en centímetros. El material en este caso es la conchita y nada más hay que tener en cuenta la nomenclatura. En algunos casos de los pocos problemas que he revisado, me percaté que algunos tenían problemas porque no habían puesto el punto decimal, creo que fueron 3 casos, o han batallado con este símbolo, me comentan que no lo encuentren como lo pueden dar de alta. Generalmente en teclados Windows con la combinación de la tecla Alt 94 es suficiente para poderlo agregar. Este símbolo se llama acento circunflejo. Mi esposa me llamó la atención la sesión anterior y me dijo que lo había llamado como corchete. Me disculpo con ella, mi amor, discúlpame. Entonces lo vamos a llamar acento circunflejo y es así como lo vamos a trabajar a lo largo de las sesiones. Tenemos la densidad, tenemos la capacidad térmica y el coeficiente gamma. Si esto está bien, se pone en color amarillo. Vámonos a la parte de transferencia de calor en sólidos. Verificamos el módulo de transferencia porosa. Vemos que todo esto esté seleccionado del material. Aislamiento térmico nada más tiene que ser el 2, es decir, la base de nuestra conchita. Valores iniciales 353. Temperatura en la superficie 277 con estas 4 secciones. Y el módulo de transferencia en medios porosos, que es el que se tarda un poquito en abrir. Y bueno, nada más verificamos que tengamos todo seleccionado del material. Vean, por ejemplo, aquí me lo cambió esta sección porque la puso de aire húmedo. Le tengo que poner gas líquido para que se mantenga igual. Y la porosidad que ustedes tienen que calcular nuevamente. Este es un parámetro de cambio. El mallado lo voy a poner para este caso en extremada. No sé, vamos a ver qué pasa. No, es muy gruesa. Más gruesa, a lo mejor aquí es suficiente. ¿De acuerdo? Vean cómo le estoy dando clic a opciones de visualización. A este se ve muy padre. Si le agrego este, se ve como con brillito. Y bien, nuestro estudio, que en este caso ustedes van a simular distintos tiempos hasta adecuar el tiempo de equilibrio o tiempo de proceso. Lo voy a dejar en 3600 y voy a correr la simulación. Ya tenemos la solución aquí. Tenemos la zona fría, las zonas calientes y yo ya generé mi línea de corte, que en este caso mi línea de corte es al centro. Aquí casi no se visualiza, lo voy a ampliar. Y aquí apenas se ve la marquita roja de lo que equivaldría a nuestro punto frío. Ahora verificamos el grupo gráfico y podemos observar la dinámica del punto frío, bueno, en este caso punto caliente de nuestra concha, y podemos ver también que de 1800 a 2400 se observa, desde 1600 empieza a no mostrar fluctuación en esta condición. Vamos a ver lo siguiente. Voy a seleccionar aquí en tiempos, en lugar de todos, un valor interpolado. Para este valor interpolado le voy a dar en la sección intervalo y me va a abrir esta ventanita.
Esta ventanita me va a preguntar desde cuándo quiero analizar. Le voy a poner que 1600 hasta el valor de 2200. Y quiero que me lo genere con intervalos de 10 en 10. Y le voy a poner en reemplazar. Ya aquí en reemplazar le doy clic en gráfico. Y si se fijan, nos limita la gráfica desde 1600 hasta 2200. Veamos cómo en 2200 todavía tiene un pequeño bajón de temperatura. Vean cómo cambié yo las unidades a grados centígrados. Ustedes los pueden cambiar a conveniencia. Vamos a ponerle un rango un poquito más amplio. Le voy a dar 2800. Y en 2800 ya se ve que está alcanzando el equilibrio. Obviamente ya llegó a 4.05 desde 2200 segundos. Aquí sería cosa de verificar si tenemos algún margen de control o la industria nos está indicando un margen de control. Es decir, la idea es que la concha llegue a 4 grados centígrados más menos 0.1 grado, pues a lo mejor desde 4.1 ya tenemos la condición de enfriamiento adecuado. Pero esos son controles ya estrictos y muy planteados por parte de la industria. Voy a cambiar el rango de 2500 hasta 3100. Y aquí tenemos todavía una caída de temperatura. Y bien, si se fijan, en realidad en 3600 apenas llegó a 4.002, o sea, 0.002 grados centígrados arriba del objetivo, lo cual quizás no tenga significancia. Aquí nosotros vamos a entender que por eso existen estos rangos de control donde nos permitimos tener esa fluctuación. Es la parte del rango de medición cuando veamos el equilibrio. Se alcanza el equilibrio hasta que nosotros consideramos que la medición es aceptable. Yo voy a considerar que al momento en el que llega a 4.1 el equilibrio es aceptable. Y entonces me voy a ir a 1600 y observo que llego a 4.1 entre 1800 y 2000. Me voy rango 1800, 2000 y observo que el 4.1 que estoy mencionando lo alcanza en 1960. Y ese sería mi tiempo mínimo para que se alcance la condición mínima de equilibrio aceptable en el producto que estoy diseñando. Si hubiese elegido en lugar de 4.1 un 4.5, quizás el tiempo todavía sea mucho menor. Aquí tenemos que 4.5 está aproximadamente en 1700. Voy a cambiar el rango a 1600, de 1600 a 1800. Y veo que el 4.5 se alcanza en 1710. Eso ya va a depender de las condiciones de proceso, pero por ejemplo, si se está planteando diseñar un túnel de enfriamiento, se tiene que calcular la velocidad de la banda, se tiene que establecer una longitud específica del túnel y una velocidad tal que permita que al menos la concha se encuentre entre 1700 y 1800 segundos dentro del mismo. Esa es una utilidad que tendríamos con el simulador, ¿de acuerdo? Vamos a continuar con la sesión teórica. Transferencia de calor. En la mayoría de las situaciones que implican transferencia de calor para un gas o un líquido, por lo general se presenta una transferencia de tipo convectiva además de la conductiva. Esta transferencia de calor se presenta mucho en procesos industriales en los cuales el calor pasa de un fluido a través de una pared sólida. Ejemplo de esto, el uso de intercambiadores de calor en la industria alimentaria. La transferencia de calor por convección implica el transporte de energía en un volumen y la mezcla de elementos macroscópicos de porciones calientes y frías de un gas o un líquido. Entre los ejemplos de transferencia de calor por convección se puede citar la pérdida de calor en el radiador de un automóvil, la cocción de alimentos en un recipiente que se agita, el enfriamiento de un producto como una taza de café o la esterilización comercial en un autoclave, así como muchos otros ejemplos. Conviene aclarar que existe una diferencia entre la transferencia de calor conocida como convección forzada
en la que se provoca el impulso de un fluido sobre una superficie sólida por medio de una bomba, un ventilador u otro dispositivo mecánico. Y la convección libre o natural, en la cual un fluido más caliente o más frío está en contacto con una superficie sólida, causando una circulación debido a la diferencia de densidades por el gradiente de temperatura. Tenemos en este caso una tubería a través de la cual se va a tener un fluido. Este fluido va a tener ciertas propiedades. Para nuestro caso práctico vamos a considerar que el diámetro y la velocidad son constantes. Luego se tiene un entorno a una serie de condiciones a una temperatura superior a la del interior de la tubería, lo cual va a provocar un gradiente de temperatura en este y va a generar un perfil parabólico que nos indicará el cambio de temperatura. Estos ajustes nos mostrarán una temperatura inicial y una temperatura final. El cambio de temperatura va a depender de una temperatura de entorno, una temperatura de contacto superficial y una temperatura promedio. Generalmente una temperatura media logarítmica entre la temperatura inicial y la temperatura de salida. El método más apropiado para poder interpretar este sistema es a partir de la transferencia de calor por convección, representado con esta ecuación, que es la ley de enfriamiento de Newton. Esta ley nos dice que el flujo de calor es igual a una constante de proporcionalidad conocida como coeficiente de transferencia de calor convectiva por el área por la diferencia de temperaturas. En este caso, la diferencia de temperaturas entre la del entorno y la temperatura media logarítmica entre la entrada y la salida del sistema. Esta ley se puede ajustar o se puede determinar en función al coeficiente de transferencia de calor a partir de la siguiente ecuación, que nos dice que el coeficiente convectivo es igual a un número adimensional conocido como número de Nusselt por la conductividad entre el diámetro de la tubería. Este número adimensional se puede obtener a partir de una relación como la que se ve a continuación, donde una constante A por el número de Reynolds elevado a una constante B por el número de Prandtl a una constante C por una constante D que multiplica la división entre el diferencial de viscosidades del fluido por una constante E. Esta ecuación general va a cambiar, o las constantes van a cambiar dependiendo del tipo de fluido y la velocidad con la cual se trabaje. Por ejemplo, el número de Reynolds nos representa las fuerzas inerciales y las fuerzas viscosas presentes en la transferencia de momento, mientras que el número de Prandtl nos va a representar la relación entre la capa límite mecánica y térmica en la transferencia de calor. Un ejemplo es cuando tenemos un fluido laminar en tuberías. La ecuación anterior se convierte en 1.86 por el número de Reynolds a la 0.33 por Prandtl a la 0.33 por nuestra constante D, que es una relación entre el diámetro y la longitud de la tubería, por la división de las viscosidades. Aquí se tiene esta misma relación, pero de manera simplificada. O en el caso de que nuestro fluido sea turbulento, se tiene 0.027 por Reynolds a la 0.8 por Prandtl a la 0.33 por nuestra relación dl elevada a la 0 por la diferencia de viscosidades. Generalmente estos dos términos tienden a 1, por lo que se eliminan y nuestra ecuación queda así. Esta ecuación la han de haber trabajado en algún momento en algún problema de transferencia de calor. Este es el fundamento por el cual se obtiene. Además, esta ecuación cambia si la geometría es distinta, si se tienen paredes o si se tiene, por ejemplo, un cilindro cerrado, pero de tipo vertical, o si se tiene una marmita, o si se tiene condensación, etcétera, etcétera, etcétera. Dependiendo del tipo de geometría o proceso, estas ecuaciones se van a ajustar. Y esta es la parte más interesante porque es con lo que hacemos batallar a nuestros alumnos. También se tienen algunas relaciones gráficas. Por ejemplo, aquí tenemos la gráfica de Colburn, que nos permite relacionar el gasto volumétrico con una serie de constantes que se conocen como factor de Chilton-Colburn. En función al número de Reynolds, que es lo que nos muestra aquí, se puede obtener la relación LD y se puede determinar este factor.
el factor tiene implícito el coeficiente de transferencia de calor y despejándolo del número de Prandtl, del Cp y del gasto volumétrico, se puede obtener la transferencia de calor. Por otro lado, cuando nosotros tenemos un recipiente cerrado, en este caso no hay una velocidad de flujo. Lo que sucede es que a este recipiente con un líquido o un gas se le va a aplicar calor y entonces va a empezar a haber movimiento dentro del envase. Lo que se provoca es un movimiento de tipo convectivo debido a la densidad. Cuando el líquido se calienta, la densidad disminuye y sube, luego se enfría y vuelve a bajar. Este movimiento a la larga provoca un gradiente de temperatura y el calentamiento de nuestro envase. Para calcular el coeficiente de transferencia de calor se utiliza la misma ecuación que en convección forzada, pero en lugar del diámetro se va a utilizar un valor delta. Este valor delta es la relación promedio de la distancia de flujo que va a tener el fluido. En esta lata se puede ver simplemente como el diámetro, pero en envases más complejos esta es muy distinta. El número de Nusselt se calcula con la siguiente ecuación, una constante A por el número de Grashof por el número de Prandtl elevado a una constante M. El número de Grashof es un número dimensional específico para la convección natural, donde nosotros vamos a tener la relación de distancia al cubo por la densidad al cuadrado por la gravedad por beta, el cual es el coeficiente volumétrico de expansión, el delta T y el cambio de viscosidad en el sistema. Con esta relación de ecuaciones se puede determinar el coeficiente de transferencia de calor y finalmente el flujo de calor utilizando la ley de enfriamiento de Newton. Estos dos casos, convección forzada y convección natural, los analizaremos en dos simulaciones distintas.